confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se están cruzadas las transmisiones. Me está diciendo él. Se escucha lo que hablamos. Se escucha lo que conversa. Así que trate de decirlo bajo, no, pero no sé cómo se cruzan. En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará orden a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servir. Palabra del Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El padre Nelson Morales, prefecto de la Casa del Propedéutico, llamará a nuestros hermanos que formarán parte de nuestro seminario. De la Arquidiócesis de Santiago, Pablo Andrés Ampuero Durán. Presente. Alejandro Orlando Borges Sosa. Presente. Felipe René Córdoba Valenzuela. Presente. Diego Ignacio Escalante Valdivia. Presente. Jorge Andrés Galás Carrizo. Presente. Felipe Ignacio Gutiérrez Miranda. Presente. Vicente del Sagrado Corazón Hübner Garretón. Presente. Tomás Ignacio Ordóñez Alegría. Presente.
Patricio Andrés Reyes Villalón. Presente. Francisco Fidel Rocco Vázquez. Presente. Carlos Roberto Tello Ladrón de Guevara. Presente. De la diócesis de Rancagua, Pablo Andrés Jerez Maldonado. Presente. De la diócesis de Melipilla, Benjamín Ignacio Chacón Pinochet. Presente. Ingreso a otros cursos. De la diócesis de Rancagua, Pablo Antonio Muñoz Ortiz. Presente. Alejandro Humberto Fredes Marchand. Presente. Alejandro González Ibarra, que por motivo de salud no está presente. De viaje no está presente. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, de una manera muy particular, querido hermano obispo, obispos electos, hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, queridos seminaristas, queridos papás de los seminaristas, especialmente de aquellos que en el día de hoy inician su proceso de formación. Acabamos de escuchar la palabra del Señor. En la segunda lectura, San Pablo nos presentaba de una manera extraordinaria lo que significa el don de la salvación y la pequeñez, la causa de nuestro pecado. Y decía que no había comparación entre el don y la falta, porque el don es Jesucristo, el Hijo de Dios. La falta es la condición humana sujeta a la tentación del demonio y sujeta justamente a esa fragilidad propia de ser hecho de carnes y de huesos. No hay comparación entre el don y la falta. En este tiempo de Cuaresma que comienza, es muy útil para cada uno de nosotros reflexionar sobre lo que significa el don y sobre lo que significa la falta. Y podemos partir justamente con la misma Sagrada Escritura que hemos escuchado, con lo que significa la falta. La página del libro del Génesis, al presentarnos la caída de Adán y de Eva, nos describe con mucha sencillez y con mucha claridad en qué consiste la falta. La falta consiste en cerrar el corazón a Dios para abrirlo al tentador. En efecto, Dios había puesto a Adán y Eva en el jardín del Edén con todos los dones, incluso con dones reconocidos por la misma criatura. Cuando el demonio tenta a Eva, ella le dice que no es cierto que Dios le haya prohibido comer de los árboles del jardín. Pero el tentador está siempre presente y está presente insidiosamente en la vida de nuestros primeros padres y también en la vida y en la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros. Y esa falta es, en primer lugar, la soberbia de creernos como Dios, de olvidar que somos criaturas
y de pensar que podemos ocupar el lugar de Dios como persona capaz de discernir absolutamente con luz propia el bien del mal. Serán como Dios, le dice el tentador a Eva. Y Eva y Adán, cayendo en el pecado, se darán cuenta luego que no son como Dios. Y se dan cuenta de su desnudez, no tanto de la desnudez física a la que estaban acostumbrados, cuanto más bien a esa desnudez de haber perdido la amistad, la comunión con Dios, aquello que le daba la plenitud de la vida, aquello que lo hacía felices, viviendo en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Nosotros sabemos por las páginas del Antiguo Testamento, especialmente del libro del Génesis, cómo ese abrirse los ojos de Adán y de Eva para darse cuenta de que estaban desnudos, de haber perdido el sentido de Dios, la amistad con Dios y la amistad con la voluntad de Dios, los llevará muy pronto a romper también la amistad, la comunión con los semejantes y con la misma naturaleza. Desde el pecado, desde la falta, no solamente se rompe la comunión con Dios, sino que se rompe también la comunión con el hermano. Y Caín tendrá la audacia, la malvada audacia, de matar a su hermano Abel. Y el hombre y la mujer podrán experimentar que la tierra comienza a producir espinas y abrojos. Nos podemos preguntar si esta historia de los comienzos no es también la historia del día de hoy. La historia del hombre y de la mujer contemporánea que nos creemos superiores a Dios, que nos creemos por encima de Dios, conocedores del bien y del mal, que tenemos la soberbia de cambiar el proyecto de Dios por proyectos puramente carnales, que tenemos la pretensión de construirnos al margen de aquel que es el don más grande de nuestra vida, aquel que nos ha dado su propia vida y que nos invita a participar plenamente de su propia vida. A lo largo de la historia, también de nuestra propia historia, se nos van abriendo los ojos todas las veces que hacemos que el pecado domine en nosotros y en la sociedad, y nos damos cuenta cuánto mal, cuánto odio, cuánto rencor, cuánta desesperanza brota del pecado y del vivir marginados de Dios, sin comunión con Él, porque sin comunión con Él tampoco encontramos el camino de la comunión entre nosotros mismos. Esta es la falta de ayer y también la falta de hoy, la falta que cometieron nuestros padres y la falta que nos es propia de cada uno de nosotros. Y sin embargo, la Cuaresma nos invita a fijar nuestra mirada en el don. ¿Y cuál es el don? El don, en una palabra, es Jesús, el Hijo de Dios, que viene a cambiar esta realidad de la culpa, la viene a superar, la viene a perdonar, viene a reconstruir la comunión con el Padre y con nosotros. Y el apóstol nos dice que no hay comparación entre la falta y el don. Efectivamente, la gracia del Señor, la gracia que es Jesucristo, es infinitamente más grande que la culpa. Y es por eso que la misericordia de Dios
es la que va a triunfar siempre, que la ternura de Dios está por encima de toda culpa, de toda miseria, de todo pecado. El don que nos viene por un solo hombre, Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros en la cruz y ha resucitado, es un don infinitamente más grande que la falta. Y es por eso que el cristiano, siendo pecador, puede caminar con confianza en la vida, porque es un pecador reconciliado, es un pecador que siempre tiene la posibilidad de encontrarse con la misericordia de Dios manifestada y hecha historia a través de Jesucristo el Señor. Hace 3 semanas atrás pude escuchar la catequesis del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, cuando presentó a la comunidad cristiana del mundo el significado del sacramento de la reconciliación. Y a un cierto momento el Papa, así sencillamente como él predica, le preguntó a la gente que estaba allí en la Plaza de San Pedro: ¿desde cuánto tiempo no te confiesas? ¿Desde hace un mes? ¿Desde hace un año? ¿Desde hace 10 años? ¿Desde hace 40 años? Qué hermoso es experimentar que la gracia, el don, es infinitamente más grande que la culpa. Y qué vitalizador es para cada uno de nosotros cristianos experimentar constantemente en la vida que el don es infinitamente más grande que la falta. Cuánta confianza infunde en nuestro caminar la conciencia de ser hijos de un Dios que tiene un corazón de Padre, de tener un Dios que ha enviado a su propio Hijo para remediar el pecado y para darnos el don de la vida que supera cualquier falta y que nos hace de verdad hijos de Dios, felices, hermanos entre nosotros. Creo que en este tiempo de Cuaresma, la primera gran cosa que podemos meditar y sobre todo agradecer es justamente que el don es infinitamente más grande que la falta. Que Jesucristo nos manifiesta el corazón del Padre, que tiene los brazos siempre abiertos, que lo único que quiere que su Hijo vuelva a la casa paterna para recibir el abrazo de la misericordia y de la paz. Pero la liturgia de hoy nos invita a considerar también una segunda realidad que atraviesa nuestra vida. Si la primera es la certeza de que el don supera infinitamente la falta y el don tiene la última palabra, no es menos cierto que nuestra vida es una vida también tentada. El demonio no se queda mudo o sin hacer nada. Permanece activo, como lo fue al comienzo, como lo fue con Jesús y como lo es también con cada uno de nosotros. El texto del Evangelio de hoy nos presenta también esta condición de la vida humana que Jesucristo ha querido experimentar para que fuera ejemplo también para cada uno de nosotros en la superación de la tentación. Fíjense, la palabra diablo quiere decir aquel que divide, aquel que separa. El diablo siempre quiere separarnos de Dios. El diablo siempre quiere separarnos del bien, de los mandamientos, de las bienaventuranzas del Evangelio. Y cómo estuvo presente en la vida de Adán y de Eva, de la humanidad, cómo se hizo presente en la vida de Jesús, también se hace presente con los mismos signos en la vida de nosotros. La primera tentación que Jesús vence y que nosotros estamos llamados a vencer es la tentación del materialismo.
dile a esta piedra que se conviertan en pan. Todo el mundo te va a creer, todo el mundo te va a seguir si tú eres capaz de cambiar las piedras en pan. Es la tentación que también serpentea en el corazón de cada hombre, de cada mujer y también de la sociedad. Muchas veces pensamos que la realización más plena de la vida humana está en la consecución simplemente de cosas, de bienes materiales, que mejore la economía, que la economía tenga la última palabra en todo, que el dinero, que el bienestar sea lo que impera en nuestra sociedad. Esa tentación la sufrió Jesús y Jesús la rechazó, porque Jesús sabe bien cuál es la vocación del hombre y de la mujer y sabe bien cuál es la meta que puede llenar su corazón. Jesús nos dice a nosotros que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La nuestra no es una visión materialista de la vida. Sabemos que allí no está todo. Tonto, le dijo Jesús a ese hombre que buscaba simplemente bienes materiales. Esta noche vas a morir. ¿De quién será todo lo que tú has conquistado con tu trabajo? O positivamente le advierte a los cristianos, a sus discípulos: miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se le dará por añadidura. La tentación del materialismo que estamos llamados a rechazar, buscando en la palabra de Dios el sentido verdadero y más profundo de la vida de cada uno de nosotros. En segundo lugar, la tentación del espectáculo. El tentador lleva a Jesús en la cima del templo y le dice: tírate abajo. Si tú te tiras abajo de acá y no te sucede nada, todo el mundo va a creer en ti. Y Jesús rechaza también la tentación fácil del éxito, de lo que al mundo le llama la atención, y le dice al demonio: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, en el camino de la vida, lo que te va a hacer de verdad feliz no es el espectáculo, no es simplemente lo que tú quieras parecer, sino lo que tú de verdad eres en el proyecto salvador de Dios. También esta es una tentación que está presente en la historia de la humanidad y en nuestra propia historia. La farándula es uno de los signos de esta tentación continua presente en nuestra sociedad. Y finalmente, la tercera tentación que Jesús nos enseña a superar es la tentación del poder. El demonio lleva a Jesús a la cumbre alta de un cerro, le manifiesta, le hace ver todos los reinos del mundo y le dices: si postrado me adorarás, todo esto será tuyo. El poder que algunos piensan que puede ser lo que salva, pero nunca el poder salva si el poder no se vuelve servicio, si el poder no se vuelve amor, si el poder no se vuelve esa actitud de Jesús que se inclina para lavar los pies a los discípulos, que se da cuenta que hay un caído al borde del camino, se conmueve y lo ayuda. No es el poder lo que salva al hombre y a la humanidad. Lo que salva el hombre a la humanidad es el amor que le entregamos a los demás, imitando el mismo amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. El poder lo único que hace es nublar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de discernimiento y llevarnos siempre por camino de prepotencia,
y por caminos equivocados. El Señor Jesús nos invita en este primer domingo de Cuaresma a comenzar y a renovar nuestro camino espiritual, siguiéndolo a Él, creyendo fuertemente que el don es más grande que la falta, y sintiendo que en nuestra vida, frente a la tentación, tenemos siempre un camino de salvación que es el mismo camino que Jesús nos propone y que Él mismo siguió. En esta tarde el seminario se alegra. La iglesia de Santiago, de Melipilla, la iglesia de Rancagua se alegra por los nuevos seminaristas que llegan a esta comunidad de discípulos del Señor. La oración que la iglesia, especialmente en Chile, está llamada a dirigir al Señor todos los días es que envíe abundantes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quisiera decir una palabra a las familias en cuyo seno cristiano ha madurado esta decisión de sus hijos de seguir al Señor, discerniendo la vocación que Él le ha regalado. El don de una vocación crece siempre en el clima de una familia que busca vivir como un santuario de la vida y del amor, que a pesar de las fragilidades busca ser siempre un reflejo de la Trinidad Santa. Queridos papás, muchas gracias por ser una comunidad creyente y por ser una comunidad creyente hecha iglesia doméstica. Que el Señor los bendiga en su amor y en la fecundidad de su amor, y que sus hijos, que no dejan nunca de ser sus hijos, puedan encontrar en ustedes siempre el apoyo, la ayuda para responder con fidelidad al Señor. Y a ustedes, queridos seminaristas, que se integran a esta comunidad, sepan que la Iglesia los acoge con mucho cariño, que la Iglesia quiere ser también y en especial para cada uno de ustedes madre y maestra, acompañándolos en este discernimiento. Y quienes llevamos ya varios años sirviendo al Señor en la vida sacerdotal, le podemos decir que el regalo que hemos recibido es un regalo inmenso, que puede llenar y llena efectivamente la vida de un hombre, dándole el sentido más bello y más profundo, el mismo sentido que Jesucristo ha querido darle a su existencia temporal. Sean bienvenidos al seminario, sientan que esta es su casa y sientan que aquí el Señor les ofrece la oportunidad para responderle con generosidad al don que Él les ha hecho. Me alegra inmensamente también ver la cantidad de hermanos y de hermanas que acompañan a estos seminaristas y al seminario en esta tarde de gracia. La tarea vocacional, queridos hermanos y hermanas, es una tarea de toda la Iglesia. El que estos seminaristas se formen bien como futuros sacerdotes de la Iglesia no es solamente tarea del seminario, es tarea de todos, de los sacerdotes que lo han acompañado en su discernimiento y lo acompañarán en su formación, pero también tarea de toda la Iglesia. Por eso les agradezco este testimonio de cercanía y de oración. La Iglesia de Santiago necesita que sus laicos sientan que el problema vocacional es un problema de todos y que todos podemos crecer en la cultura vocacional, sintiendo la vocación matrimonial como una gran vocación dentro de la Iglesia, apreciando la vocación religiosa como un gran don para la Iglesia, orando y apoyando la vocación sacerdotal como un servicio extraordinario para toda la Iglesia y para toda la ciudad y el país. Acompáñenos siempre con su cariño
con su cercanía, estén cerca de estos seminaristas con su oración y sientan que la Iglesia de Santiago, nosotros que somos la Iglesia de Santiago, en estos hermanos que hoy día entran en el seminario, recibe un don extraordinario de Dios. Amén.